Antes que nada quiero empezar a decirles que el título de la charla es un clickbait y me salió el tiro por la culata porque puse esto y el primero que me dijo mi jefe de que no le viniera a dar paja. Porque con IaaS me refiero a plataformas como GCP, AWS, Azure, cosas así. Y el on-premise es lo que estaba antes de eso. Eh, Cuando hablamos de on-premise, hablamos de un data center así, todo local, todo administrado por nosotros mismos desde la red, absolutamente todo self-managed. Y al inicio todo era bastante administrado por vos mismo. Hay cierta complejidad mucho mayor a lo que hacemos hoy día, que hoy todo se hace en la nube, pagamos por un proveedor. Y quiero hablarles de algo aparte. Esta película, Hidden Figures, yo la vi porque hablaban de esta película en una charla de Kubernetes allá en el 2015. Y habla sobre cómo ellas, que eran computadoras haciendo matemáticas, aprendieron a programar en COBOL, creo, Fortran, y aprendieron a usar las primeras computadoras. Y pues así hablan de cómo se podía administrar y empezar a usar las computadoras, etcétera, y cómo ellas mismas sobrepasaron el racismo por necesidad de cómo avanza la tecnología. Hoy día es bastante diferente. Tenemos los cloud providers. De allá por el 2005-2006 empezaron a salir proveedores que facilitaban todo este tipo de servicios. Con infraestructura nosotros nos referimos a tener una computadora, sino toda la infraestructura. Tenemos la network, las interfaces, todo el sistema de backups, etc. Y eso es bastante bien, pero estamos muy acostumbrados a eso y de cierta forma hay un problema, y es que nos hemos acomodado demasiado a esto, al punto donde los precios son simplemente exorbitantes. En las últimas empresas en las que he trabajado hay un problema, y es que los costos de infraestructura son demasiado altos. Está muy popular ahorita de que en el área de IT hay muchos despidos. Un tema muy popular siempre es cómo podemos ahorrar más dinero. En la empresa en la que trabajo actualmente tenemos ese mismo problema porque administramos bastantes clústeres de Kubernetes, no solo por ambientes, sino que son bastantes ambientes. Llegamos a administrar, digamos, unos 12 clústeres de 4 nodos cada clúster. Los precios por ambiente vienen saliendo cerca de $40,000 si lo tuviéramos en AWS, por ambiente. Es decir, solo por tener un ambiente de desarrollo, no vale la pena. Entonces, esta charla se centra en dos temas: los ambientes no productivos y los ambientes de estudio. Así que quería hacer una pregunta así medio que no espero tener muchas personas levantadas. ¿Quiénes están empezando en el área de cloud que se quieren migrar o están estudiando para empezar el cloud? ¿O todos aquí ya son profesionales que trabajan de esto? Bueno, todos son profesionales, ¿va? Chivo. El tema se trata tanto de cómo pueden empezar a estudiar con on-premise, así como tener on-premise para administrar sistemas no productivos. En el tema de on-prem, tenemos varias cosas que administrar. No solo es el sistema en sí de la plataforma, sino el hardware. Y esto es algo que es bien gracioso. Hemos estado trabajando mucho con mi hermano aquí. Esta es la computadora de él. Bueno, el sistema de él tiene un rack dedicado solo para la network, que les soy honesto, yo no lo entiendo. Más su impresora, este es el mío. Tengo dos computadoras X99, son servidores. En su momento este setup costaba decenas de miles de dólares. Yo lo compré de China por unos cientos. Así que el hardware desactualizado de antes sigue siendo muy bueno actualmente, específicamente para trabajos así. Vamos a ver otras opciones porque aún las hay. Y se pueden, en cuanto a on-premise, actualmente hay muchas opciones muy avanzadas. Por ejemplo, aquí en este momento los CPU de eran los Intel, ahora son más AMD, son mucho más caros, por cierto. Pero aún estos hardware viejitos funcionan bastante bien al día de hoy. De hecho, aquí estoy corriendo en este hardware 4 clusters de Kubernetes de 32 nodos, de 32
CPUs cada uno. ¿Cómo? Porque aunque estos CPUs no alcanzan a tener 264 núcleos, se pueden compartir a través del proveedor, que es lo mismo que hace AWS. Si ustedes se van y crean un servicio, un clúster de Kubernetes, le va a dar dos opciones. ¿Querés una instancia dedicada o querés una instancia compartida? La compartida es de que te sale más barato, pero lo compartís el CPU con los recursos con alguien más. Pues es lo mismo, solo que aquí está compartiendo los recursos con todos tus clusters, porque no sabes que no los vas a usar a tope. Funciona. Esta es una foto bastante graciosa. Pongo aquí, creo que ahí está, ahí está. El problema del on-premise es de que no es para sistemas productivos, porque tener un data center es demasiado complejo. Si lo pones para producción, tienes que administrar muchas cosas. En este caso, no encendía esta computadora, no entendíamos por qué. Así que le dije a este maje que le daba unas cervezas y venía a ayudarme a cambiar las RAM porque estaba algo elevadito este clúster. Entonces, no eran las RAM, era la tarjeta de video que estaba dando falso y no funcionaba. Parece gracioso, pero en el trabajo compramos miles de dólares de hardware en Estados Unidos para enviarlos a Zambia, para montar unos clústeres. Funcionaban en Estados Unidos. Cuando llegaron a Zambia no servían nada. Entonces, el on-premise tenés ese problema de que tenés que administrar todo el hardware vos mismo. Y eso solo es un ejemplo. Hay otro problema, el storage. ¿Qué haces si te falla un disco duro? Lo tenés distribuido con Rook, ok. Pero tenés que administrar Rook vos mismo, o Ceph, lo que sea. Vos tenés que estar cambiando los discos duros, de igual forma la network, como provisionás en caso de que una red te falle, en caso de que se vaya el internet, la luz, cualquier cosa. Entonces, en producción sí es muchísimo mejor siempre seguir con proveedores como Amazon, Azure, lo que vos querás, pero en on-premise te puedes ahorrar enormemente los gastos de operación para sistemas no productivos. Y eso es lo que hemos hecho en la empresa en la que yo estoy. Para trabajar en on-premise tenés bastantes opciones. La más nuevecita que he encontrado es Harvester. Es un proyecto hecho por SUSE. Todo esto es open source. Harvester, como sigue en desarrollo, es algo todavía en desarrollo. OpenStack ya es production ready, pero bastante complejo. Me puse a intentar estudiarlo, no hay mucha documentación, es algo difícil de aplicar. En cambio, Proxmox es la solución que todo el mundo elige para sus laboratorios caseros. Es muy buena, muy sencilla y simplemente funciona. Entonces, vamos a hablar un poquito de Proxmox, que básicamente se ve así. Se han utilizado VirtualBox, VMware, es muy similar. Te da varias opciones, tanto para backups como para proveer tus propios sistemas. Y lo interesante es que como es bastante famoso, bastante popular, encontrás proveedores para tu sistema, para tus herramientas más utilizadas como Terraform, por ejemplo. Y puedes tener terraformado tu propia infraestructura para que solo vengas y las apliques aquí con Proxmox. Es algo bastante bonito. Entre otras herramientas, con Terraform se puede provisionar tu propio clúster de Kubernetes, que puede ser el sabor que vos elijas. En este caso voy a usar un poquito de Talos, que por cierto no va a haber demo, perdón. Solo venimos a hablar un poco de las tecnologías y de lo que se puede utilizar. En storage puedes utilizar Rookceph, OpenEBS, Longhorn, etc. Y ese es un problema bastante interesante porque en on-premise vos administras todo. Dale. Sí, correcto. De hecho, más adelante vamos a ver eso, pero puedes instalar Proxmox en cualquier computadora que tenga más de 4 CPU y 4 de RAM. Entonces, las otras opciones, OpenStack y Harvester, sí te requieren más hardware. De hecho, Harvester es una infraestructura hiperconvergida que te corre directamente en Kubernetes y esa te pide una cantidad anormal de RAM y storage. En cambio, Proxmox lo puedes correr en la refrigeradora si tienes suficiente poder. Entonces, es lo bueno.
Bueno, hablando de la cosa que puedes correr dentro de Proxmox, el problema está de que hablemos de Kubernetes. Algo bien interesante de Kubernetes es de que si lo querés correr on-premise, a mi parecer aprendes mucho más en on-premise que utilizando un proveedor como AWS o GCP. ¿Por qué? Porque en AWS, si usas Elastic Kubernetes Engine, ya te viene con todo instalado para que vos solo llegues a usarlo. Te haces un clúster con unos clics, te da el kubeconfig y decís, quiero tener ahí mi aplicación, la instalas, todo bien. Aquí no, aquí vos tenés que elegir ya sea un Minikube, un Kind, en este caso Talos. Talos es bastante interesante porque es Kubernetes puro, es Linux. Es una distro como Ubuntu, pero hecho solo para Kubernetes. Así que le puedes configurar tu propio config y tenés Talos ya instalado en tu clúster de Proxmox directamente con Terraform, por ejemplo. El problema está de que si tenés este tipo de sistemas, te vas a dar cuenta rápidamente que el on-premise no es igual de fácil que utilizar un proveedor. En AWS tenés un CNI, creas una máquina virtual, te da una IP y ya puedes accederla por SSH sin ningún problema. En físico no. En físico un CNI es una tarjeta de red, tienes que conseguirla vos, tienes que tener las network interfaces que vos querés específicamente y posteriormente tenés que configurarlas manualmente a través de algún management de red como OpenSense o pfSense. En storage es lo mismo. En AWS tenés Elastic Block Store. En on-premise tenés que tener un NAS o tenés que tener el gran puño de discos duros conectados a tu server. Y vos mismo tenés que administrar cómo vas a administrar, a decidir cómo administrar este almacenamiento, ya sea por una replicación en Ceph, RuckCeph, que RuckCeph es un tema bien interesante, que es básicamente un middleware entre Ceph y Kubernetes para que lo vengas a usar. En donde yo estoy, comenzamos con Longhorn, no daba suficiente abasto para las operaciones que queríamos hacer. Pasamos a RuckCeph, nos costó un chingo y ahorita acabamos de pasar a OpenEBS. Entonces, OpenEBS es lo más cercano que hemos encontrado a Elastic Block Storage de Amazon y son estos temas los complicados para trabajar en on-premise. Pero en medio de los decidas, puedes tener un equivalente muy similar a EKS, por ejemplo, pero ya aplicado en on-premise. Aquí en EKS utilizas directamente tu CNI plugin de network y el Elastic Block Storage. En cambio, en on-premise vos tenés que elegir la distribución que vos querés para Kubernetes, por ejemplo, así como tu solución de almacenamiento y tu solución de red. Todo eso solo para correr ¿en qué? Yo lo estoy corriendo localmente para tener Jellyfin, que Jellyfin es una aplicación básicamente mi propio Netflix. Las películas se pueden conseguir legal o no, eso no es un tema que vamos a hablar el día de hoy, pero lo puedes correr así, ¿no? Entonces, un ejemplo de infraestructura que puedes tener es en Proxmox, tener corriendo tu clúster de Talos con diferentes aplicaciones como Jellyfin, lo que acabamos de hablarlo, Grafana para monitoreo, puedes controlar tu propio clúster. De hecho, si tenés los hooks apropiados, puedes correr el mismo Proxmox y pasar la información de Proxmox al Grafana dentro de Talos y administrar tu data center en tu clúster sin ningún problema. Aparte de eso, necesitas configurar la network con Istio, por ejemplo, y el storage con Longhorn, aparte de tus propias aplicaciones. Este es un ejemplo de aplicación que se puede correr para tenerlo localmente. Es un demo que yo he corrido en mis servidores y me ha funcionado como un ejemplo de no estoy trabajando ahorita, pero puedo hacer esto es lo que hago, se los puedo mostrar y ayuda a conseguir trabajo. De hecho, es bastante interesante cómo hay una buena cantidad de empresas que cada vez más están migrando a sistemas on-premise. El problema está de que también, como les digo, es bien difícil administrar todo vos mismo. En este momento ya llegué a este punto donde estoy así, en mi clúster local,
pero no lo tengo expuesto, así que no les puedo mostrar, no me traje las computadoras. Entonces, una opción bastante viable es tener, media vez tengas la network, puedes decidir distribuirlo con OpenSense, pfSense o algo para administrar tu red y hacerle port forward, exposición, digamos, conectar tu clúster a través de una VPN a otra. Bueno, el problema está de que localmente aquí en El Salvador no tenemos forma de tener una IP pública, a menos que contrates internet privado empresarial y compres tu IP, que sale mucho más caro que un local, así que no. Hay varias opciones como conectarlo por una VPN a otra IP, a otra computadora que sí tenga una IP pública estática y conectarte a ella, o hacer un túnel con, se me olvida el nombre, Cloudflare, por ejemplo. Pero exponer este tipo de aplicaciones es un problema común, es el último punto que se encuentra en este tipo de sistemas. Para el hardware que puedes correrlo, la solución que yo me fui fue por la más grande en cuanto a capacidades y más barata, que son los sistemas viejitos. Los X99 son los servicios de Intel de ya por el 2014. Puedes conseguir computadoras que tengan CPUs de 16, 32 núcleos, 44 máximo, y son increíblemente económicas. El problema es el consumo principalmente, porque te gastan más energía que las computadoras actuales. Hay otras opciones, por ejemplo, estas mini PCs son más caras, ya vienen armadas con todo, pero esta, a pesar de que tiene menos núcleos, tiene más capacidad de procesamiento. Y ahí depende de vos, qué es lo que quieres correr, porque si tenés idea de las aplicaciones que querés, posiblemente tu siguiente problema, si quieres correr muchas aplicaciones, es el scheduler de Kubernetes, que te va a dar, tenés demasiados requests y límites seteados para tu clúster, no puedes configurar en una computadora tan pequeñita, necesitas más CPUs, aunque no sean más rápidos, lo que quieres es la cantidad. Te sirve más una solución como la anterior, a la actual. Una solución que también estoy corriendo yo localmente es esto. Tengo una Mini Forum que solo tiene 16 CPUs y 32 núcleos. Esta es mi computadora local, es la que uso para jugar y de vez en cuando lo uso como un servidor. Esta es la opción más cara, de $900. La más barata cuesta 400, que sigue siendo el mismo CPU y es muy buena. Lo único que no sirve es para jugar, pero también la adaptamos. Y esta es mi solución local, que tiene una GPU externa y puedo jugar en Windows sin ningún problema, pero también corro clusters de Kubernetes de vez en cuando para hacer pruebas de rendimiento. Entonces, esto lo hago de vez en cuando, lo hago un nodo de Kubernetes para poder correr workloads pesados. Ya he llegado al punto de correr una LLM con OpenWebUI. Puedes correr tu propia máquina de inteligencia artificial localmente sin tener que pagar ChatGPT Premium. Es súper interesante poder correr tus propios workloads locales. Y bueno, la pregunta es, eso es si quieres algo para HomeLab, pero si lo estás haciendo en tu empresa y lo que quieres es sistemas no productivos, que lo que quieres es ahorrar dinero, ¿cuál es la solución? La solución es tener todo como infraestructura, como código. Si tenés todo distribuido con un Terraform, un Ansible que te pueda crear, en caso de que es local, tenés tu Proxmox con tu cluster de Kubernetes, puedes tener feature flags en las que decidís, en vez de hacer todo este problema que me acabo de hacer ahorita, de que estoy administrando mi propia red, mi propio storage, mi propio todo, en vez de eso voy a crear un clúster de EKS en AWS y ahí está. ¿Por qué? Porque de desarrollo a staging tengo todo corriendo en los mismos servidores. Me gasté $50,000 haciendo el hardware, configurándolo todo, y me tardo más en trabajo, pero contratar un gratino sale más barato que estar pagando tanta infraestructura. Y ya para producción, ahí sí nos vamos a AWS. Esa es la parte bonita, porque
De esta forma, el único ambiente que va a costar $50,000 es producción, no desarrollo. Y eso es un ahorro sustancial que a día de hoy, en 2025, es más fácil pagar por horas de desarrollo que por infraestructura. Y bueno, en mi trabajo tenemos esta misma solución aplicada a un nivel un poco más grande. Este es el repo que utilizamos, es totalmente open source. Se lo comparto por segunda vez, en segunda charla en esta comunidad. Pues aquí pueden ver algunos ejemplos que se utilizan. Tenemos transformado toda la aplicación. Dentro de ella tenemos bastantes aplicaciones como Argo CD para CI/CD, Istio, OpenEBS y varias aplicaciones que se utilizan para este sistema en general. Y nada más, eso es lo que les quería compartir. Y nada más, gracias. ¿Alguna